un dato que tenemos. Pero por una cuestión de dinámica lo hacemos, no porque sea mejor ni peor, o es una cuestión de dinámica. Lo que yo voy a intentar hoy, en un breve espacio, es poder aglutinar todo eso, que no es mucho, para que se entienda, como dijo Clary, y para que todos interpreten lo que ellos hicieron. Y para eso voy a tratar de tener un discurso lo más a tierra posible, porque siempre me critican que con el vicio de la cosa académica de la facultad me deliro con la tecnología y nadie entiende nada. Bueno, a veces bajo el discurso y tampoco entienden, así que no es problema tampoco, pero pueden preguntar lo que quieran. Yo voy a arrancar planteando que, digamos, el reportaje, como uno lo conoce, el reportaje en general, el trabajo de reportaje, nace de investigaciones periodísticas, ¿no? Y esa investigación periodística es acompañada de fotografías, todo tipo de imágenes, de archivos, documentos, de entrevistas, etc. La diferencia que hay en un reportaje fotográfico es doblemente interesante, porque es el poder de la síntesis. Porque nosotros, cuando hacemos un reportaje de cualquier índole, digo, en términos fotográficos, reportaje fotográfico o fotoreportaje, como quieran llamarlo, lo que hacemos es, sin ningún discurso, ningún texto, ninguna cuestión auditiva, mostrar en una imagen fija lo que queremos transmitir de lo que vemos. Lo cual eso lo hace, a mi modo de ver, más interesante y a veces más contundente. Para esto se plantean un par de cuestiones. Como dije recién, un reportaje en el sentido global necesita una investigación. Bueno, el reportaje fotográfico también lo requiere. Es probable que por ahí no se vea o no se perciba en el momento, pero uno lo que hace es elige una idea para desarrollar el reportaje. A partir de la idea investiga esa cuestión, si es un oficio como este caso, investiga si lo conoce o no lo conoce, sus herramientas, etcétera, su medio, su hábitat, las cosas que genera, etcétera, y de ahí parte una cuestión que tiene que ver con, primeramente, el punto de vista de cada uno, que ustedes lo van a ver, que para mí sigue siendo lo más importante. Por otro lado, desde el punto de vista, la organización que requiere ese punto de vista para elegir la tecnología. Una tecnología, obviamente, que tienen, o sea, porque es raro que uno elija, después de una investigación, para hacer un proyecto algo que no tiene. Al menos en este nivel, ¿no? En un nivel pro broadcast, por ahí sí, porque uno alquila equipo, pero en este caso, en el caso nuestro, tenemos cierta tecnología, me refiero a una cámara, una luz, determinado lente, etcétera. Entonces, uno lo que tiene claro es que tiene esa herramienta, ese bagaje. Con ese bagaje de tecnología, uno lo que hace es lo combina o lo estructura al punto de vista para mostrar y desarrolla esa foto. Lo cual acá viene el primer planteo. La primera pregunta que creo que nos hacemos todos cuando hacemos un reportaje, ¿con cuántas fotos cubrimos ese reportaje? Y entonces la primera respuesta que aparece, o otra pregunta en realidad, es ¿para quién va dirigido el reportaje o a dónde va a estar publicado? Porque acá, como bien dijo Clarisa, nosotros planteamos un ejercicio abierto y hubo excelentes imágenes, series de 10, de 12, de 14 imágenes, y por una cuestión de espacio físico nos quedamos con 2 de cada una, lo cual fue un trabajo una elección que el autor no compartió, digamos. O sea, hicimos de curadores de imagen, o sea, el curador de imagen en una muestra es el profesional que sigue el trabajo y que dice, esta puede ir acá, esta no, esta, ¿sí? Y va organizando, inclusive el curador en una muestra elige el espacio, ¿sí? Y de qué manera lo cuelga, etcétera, etcétera. O sea, la diagramación de esa muestra, valga la redundancia. ¿Por qué digo todo esto? Porque, digamos, si bien el trabajo nosotros lo vimos completo, ustedes van a ver un fragmento del trabajo. Y ese fragmento del trabajo, esa fragmentación del trabajo, es por una cuestión, digamos, por una elección nuestra. Nuestra, digo, de las tres, de Vero, Clary y yo, que coincidimos casi plenamente en esa elección. Hubo muy poca discusión, digamos, para elegir. Todos fuimos por el mismo lado.
Uno elige por tamaño de plano, uno elige por representación, uno elige por cómo vio el avance del ejercicio, en fin, por varios motivos, pero se dio de esa manera. Volviendo al reportaje entonces, uno lo que hace es narrar. A veces narra historias, a veces cuenta oficios, como este caso. En esos oficios o en esos procesos puede mostrar, en esos oficios o en esos, en todas las historias que puede marcar uno, puede también incorporar determinados procesos, etcétera. Entonces todo eso va a requerir un tiempo determinado, una luz determinada, una puesta de cámara. Cuando nosotros hablamos de puesta de cámara lo decimos de un lugar físico, ¿no? Donde uno coloca la cámara físicamente, pero dicho de esta manera parece muy corta la cosa, pero dentro de esta puesta de cámara interviene la exposición, como el tratamiento de la luz, la elección de la distancia focal, o sea, del lente que usamos, el tamaño de plano, obviamente. El tamaño de plano es esto, ¿no? Yo ahora tengo un plano pecho, ahí mi plano se cierra, ahí mi plano se abre, ¿no? O sea, ¿con qué plano estoy trabajando para que el espectador o el que ve esa imagen, digamos, la vea como el autor quiere que lo vea con su punto de vista? Entonces, eso es lo que interviene en esta organización de la puesta de cámara, todas esas cuestiones. Ahora, todas esas cuestiones van encabalgadas netamente de cómo uno quiere encarar el reportaje. Y me parece, insisto, a diferencia del reportaje hablado así globalmente, como lo planteaba hace un minuto en una pequeña definición del reportaje, del trabajo de reportaje en general, donde había una investigación, donde estaba acompañado con imágenes, documentos, entrevistas, que era un reportaje periodístico. Insisto, reportaje fotográfico lo que hace es un recorte, y en el recorte está la decisión más fuerte, ¿no? Porque uno recorta, y al recortar obviamente va a dejar de lado algunas cuestiones que desde su punto de vista no le interesa mostrar. Y como todos sabemos, la fotografía muestra dentro del cuadro y fuera del cuadro, o sea, lo que nosotros llamamos fuera de campo, ¿no? O sea, lo que está fuera del cuadro también cuenta, y eso también pertenece a esa organización de la puesta de cámara. No sé si estoy hablando muy rápido, si se entiende. Me gustaría que alguien me diga si vamos bien, si entienden lo que estoy hablando. Sí, se entiende. Si no, más o menos. ¿Sí, Silvia? ¿Te escucho? ¿Sí? ¿Bien? Sí, perfecto, se entiende. Bien, bárbaro. Bueno, hay otra cuestión. En este tema del reportaje hay algunas cosas, que también en alguna de las fotos la van a ver, que tiene que ver con algo que no está en el momento. Que como no está en el momento, hay que ficcionarlo. O sea, hay que armarlo. Es un recurso. Hacer ficción, ficcionar algo, con distintos elementos. Uno puede aludir al realismo, a lo real, o puede trabajar una abstracción, no importa. La abstracción sola, en una sola foto, es compleja, digamos. Compleja no, es muy bella a veces como maneja algunos autores la abstracción, pero digo, en un reportaje, todas fotos de abstracción más vale que no se va a entender nada, pero una foto dentro de un grupo puede funcionar. Entonces digo, está todo permitido en el reportaje fotográfico, y uno de los artilugios también es esto, de decir, yo ficciono una parte del reportaje o todo el reportaje y puedo acompañarlo con imágenes que no necesariamente tiene que estar el personaje, o sí está, pero subliminarmente, etcétera, etcétera. Y esto es una punta muy interesante y una forma muy creativa de resolver cuestiones cuando uno los quiere contar, ¿no? Entonces, digo, siempre estamos, digamos, pendientes o anclados de la idea principal, digamos, ¿no? De la idea de cada uno, que claramente has elegido determinado elemento. En este caso, si hablamos de reportaje, ¿qué elemento? Ahora, dentro del reportaje también nosotros tenemos infinidad de rubros, porque nosotros, bueno, lo hicimos con un ejercicio de oficio, pero uno puede hacer un reportaje de vía pública, un reportaje de niños, un reportaje, etcétera. Cada reportaje va a merecer
y acá sí me meto en una cuestión técnica, pero no se puede evadir, cada reportaje necesariamente necesita una organización de recursos técnicos y eso refiere a la puesta de cámara siempre pensando en el punto de vista de cada uno. Entonces, ahí todos los elementos de la puesta de cámara, todos, uno por uno, todos cumplen una función determinante e importante. Entonces, no importa en qué orden yo lo organizo, si primero me fijé en la exposición, si después en el tamaño de plano, si después elegí el lente, pero digo, todos forman parte de esa puesta de cámara. Entonces, digo, si un fotógrafo empieza a hacer un reportaje y no tiene claro el lente, o sea, la distancia focal que va a usar, ya estamos en un problema. Porque el lente es parte, es proyección de nuestra mirada, y es el elemento donde se trabaja la morfología, la profundidad de campo o no, el aplastamiento de imagen, la dinámica de cuadro. Entonces digo, cuando uno organiza sentido en todas las fotografías, pero particularmente en el reportaje, y tiene que mostrar un personaje o un elemento, es indispensable que tenga claro qué focal va a usar, porque es la prolongación del ojo, esa focal. Entonces, de esa manera, junto con el tamaño de plano, y obviamente con la puesta física, la cámara alta picada, baja contrapicada, etcétera, etcétera, y el tamaño de plano, seguramente va a lograr lo que quería. No importa, insisto, el orden, pero sí importa que todos los elementos estén en ese combo, en ese paquete. Porque si no, digamos, es probable que la imaginación que tengan o la proyección que tengan de su punto de vista, cuando vamos a la imagen plana, se vea distinto, porque para mí lo interesante de la fotografía y de otras artes, ¿no?, que son representaciones planas, ¿sí? O sea, son representaciones planas, tal cual lo vemos acá, pero es una representación plana de cuando nosotros las estamos mirando, vemos un montón de capas, ¿se entiende? Vemos un montón de capas. Desde el primer plano hasta el infinito, si se quiere, eso lo podemos cortar transversalmente en capas infinitas. Entonces, estamos viendo un plano y estamos reconstruyendo espacio. Y al reconstruir espacio lo reconstruimos por nitidez, por luz, por contraste. Entonces, todos esos elementos son los que intervienen. Y todos esos elementos son los que uno tiene que organizar técnicamente para que se pueda producir una imagen que represente el punto de vista del autor, ¿no? Que no difiera del punto de vista. ¿Vamos bien? Se está haciendo largo esto, ¿no? Bien. ¿Hola? ¿Se hace largo? Vamos bien. ¿No? ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? Sí, vamos bien. No, pues ya hace largo la corta. Yo tengo capacidad de redondeo. En donde me paran, viste, yo redondeo y eso es guardo. Eduardo, ¿vamos bien? Usted que es de mi época, va, por decirlo de alguna manera, con todo respeto, ¿no? Venimos del analógico. Que estaba anulado. Sí, no, me encantó, muy bueno. Nosotros venimos del analógico, digo yo, porque por ahí antes teníamos otros tiempos. Como cuando nos parábamos la cámara, tanto Javier, ¿no?, como otros que están acá. No, vos, yo. No, vos, Javier, también laburás con analógico. Lo que digo es que en la época del analógico nosotros disparábamos y no teníamos inmediatamente la respuesta. De hecho, ahí dio muy bien Eduardo el ejemplo de Panamá, ¿no? Pero sin irnos tan lejos, aunque sea los últimos tiempos del analógico, aunque sea 72 horas, había que esperar. Entonces digo, uno le prestaba como más atención al acto en términos técnicos, digo, no digo que sea mejor ni nada por el estilo, digo, le prestábamos más atención al control de la luz, a exponer, porque sabíamos que no teníamos retorno. Ahora la facilidad que nos da el digital es que podemos visionar in situ, entonces uno puede ir corrigiendo a medida de que va trabajando. Y yo, los que me conocen, saben que soy enemigo de ese play, digamos. Me molesta absolutamente que a cada rato pongan play en la cámara para ver lo que sacaron, porque me parece que todo ese tiempo uno lo tiene que usar para enriquecer el punto de vista. O sea, el ojo en el ocular, la cámara, el lente y allá vamos. O sea, el acto fotográfico es más importante que visionar la foto que saqué, me parece a mí, pero es una opinión personal, esto, no, cada uno trabaja como quiere.
Lo que ocurre es que la gente muy joven que nació con el digital, al no conocer la otra tecnología, obviamente es más fácil disparar 100 veces para sacar 10 fotos buenas. Entonces digo, bueno, veremos qué pasa. Lo otro que yo siempre digo, insisto, y vale para cualquier rubro, no solo para reportaje, que nuestras cámaras digitales, todas, se cansan, tienen vida útil. Entonces, si uno tiene que disparar 100 veces para elegir 10 fotos, es posible que se quede sin la respuesta de esa cámara en menor tiempo. Y dependerá de la plata que tiene para reponerla, nada más. O cuando esa cámara se muere hay que tirarla porque ya pasó el modelo y acá no hay más repuesto, no hay más nada. Salvo algún mecánico audaz que quedó por ahí, que va recuperando piezas de alguna Nikon C20, C40 o de 40 y va haciendo un mix de cosas. Así que yo sigo con la idea de la cabeza analógica y el equipo digital. O sea, tengo la idea, organizo la puesta de cámara, expongo y allá voy con el trabajo. Y bueno, y para mí esto del reportaje es sumamente interesante, es transmitir no solo en el caso del oficio o en otros casos, no solo esa cuestión voy a poner el ejemplo del oficio, no lo puedo evadir, no solo ese trabajo, por ejemplo, digo el carpintero, no solo el carpintero, sino que uno transmite sentimientos, sensaciones, ¿sí? Vivencias, ¿sí? No es solo mostrar a una persona que está serruchando o un abanistero que está trabajando con un formol. Creo que atrás de cualquier reportaje, para que sea contundente, tiene que estar lo propio, lo del cuore, o sea, ponerle esa mirada profunda para que esa imagen pueda transmitir un poco de eso, ¿no? De sentimiento, de emoción, que bueno, que tienen los protagonistas, o sea, cuando digo los protagonistas, por ejemplo, del oficio, los protagonistas del reportaje, los que están del otro lado. Ahora, si los protagonistas no están por algún motivo, vuelvo al caso anterior, que me parece enriquecedor, la cuestión de ficcionar, de ser contundente con una imagen, con una expresión, con una puesta de cámara. Y también vale, o sea, todo funciona si el punto de vista del autor es tan concreto, siempre va a funcionar. Y por otro lado, siempre insisto con lo mismo. Si el autor está conforme con lo que mostró, bueno, la imagen ya no tiene más dueño. Cuando yo hago una fotografía o cualquiera de nosotros hace una foto, una vez que la terminamos, la foto es de todos, es del que la ve. Entonces cada uno que piense lo que quiera, que interprete lo que quiera, y si interpreta el mensaje que uno quiere dar, bueno, bienvenido sea. Y si no, bueno, está viendo, no pasa nada. ¿Sí? No pasa nada. Ya se hizo bueno, universal. ¿Cómo, Edu? ¿Dijiste algo? Que se hizo universal la foto. Claro, sí, totalmente, sí, obvio. Bueno, yo creo que con este dato es demasiado. Me parece que es no sé si es una clase, es un pequeño reconto o una mini clase de reportaje en el sentido estricto, ¿no? Como para comprender y para, no comprender, sí, sino para interpretar un poco de alguna manera lo que vamos a ver. Y por otro lado, insisto, aunque los integrantes del taller no han tenido esto de antemano, sí seguramente lo fuimos diciendo sobre la marcha en esos miércoles de taller, cuando aparecía dificultad, y lo fuimos, agregando de a pucho seguramente, o a medida que preguntaban, o a medida que se nos ocurrían, tanto a Vero, a Clara y a mí, como para darles una mano en lo que más o menos conocemos. Así que, bueno, si hay preguntas las respondo, si no hay preguntas, seguimos. Preguntas, comentarios, lo que quieran. Lo que quieran, Nadie escribió. Habiliten los micrófonos. Habiliten si quieren los micrófonos. Perdón, y saludo a la gente que se fue sumando recién. Leo, te veo ahí. Está Leo Bruno, Daniel acá. Leo Bruno, un colega y amigo, y bueno, hacedor de imágenes, sí. Espectacular, Leo. Bienvenido. Muchas gracias.
Un gusto Hola, verte. Leo. Un gusto verte, Leo. Un gusto verte. Igualmente. Hace tanto, creo que nos pasa todo, ¿no? Con Leo y con un montón de amigos que hace un montón, bueno, desde que arrancó la pandemia, que obviamente no nos vemos personalmente, nos hablamos por teléfono o hacemos una videollamada, pero no es lo mismo. Yo no me puedo acostumbrar. La verdad que no me puedo acostumbrar. Añoro esas cenas o esas juntadas y tomando algo, o al menos un café y charlar. Pero bueno, ya vendrá, ya vendrá. Vamos a... Ya Estela está preparando la terraza, así que... Bien, bien, bien. Bueno, ¿alguna pregunta, comentario, cosas que quieran decir a alguien? Están todos habilitados, habiliten los micrófonos. Somos poquitos, así que podemos, si quieren, conversar un rato. Nada, los dejaste. Tampoco, Clarisa, tampoco un rato, ¿viste? Tampoco estirés, ¿viste? Ahí Silvia, Silvia sí. Se me ocurrió que el tema del, digamos, el reportaje es como si nosotros realmente hiciéramos un reportaje, pero hablado, pero que habría que llevarlo a la fotografía. Eso es lo que me parece, que tratar de expresar algo que reporteamos, X, no sé, lo que sea. Bueno, en el Claro, caso, Silvia, es tal cual lo que decís vos. Cuando uno dice la palabra investigación, en realidad lo que está diciendo es meterse en el tema, averiguar qué hace esa persona. Vamos a suponer que yo no conozco lo que hace esa persona, tengo que investigarlo, tengo que hablar con esa persona, hablar, como decís vos, Silvia, ¿no? Comentar, exponer, preguntarle todo lo que se me ocurra, anotarlo, grabarlo, lo que fuera, y eso incorporarlo a mi cabeza y armar mi punto de vista y la puesta de cámara. Ese sería un camino. sí, Pero es como vos lo decís, es lo mismo, vos lo dijiste en otras palabras, pero tal cual así, es eso. entendí perfecto también esto. Eso está perfecto, clarísimo, sí. Hay que Lo que pasa, Silvia, bueno, a todos le digo, ¿no? Pero Silvia ahora me hace recordar algo. Lo que pasa que es un trabajo difícil, porque, a ver, cuando uno quiere explayarse, digamos, en palabras, o como digo en el reportaje periodístico que uno acompaña con documento, hecho, entrevista, no es lo mismo lo que yo pensaba mostrarlo en 10 fotos, en 20 fotos, o sea, es muy distinto, y que son fotos fijas, no es un video, es foto fija. Entonces, el trabajo más contundente en lo que refiere al punto de vista que yo tengo y a la puesta de cámara. Por eso yo insisto y decía en mi pequeño discurso, puntualicé esto del lente que uso, ¿no? La distancia focal, cómo organizo yo mi discurso visual, con qué lente trabajo para poder, digamos, para que el espectador lea los distintos planos, etcétera, pero tal cual, es eso, ¿no? Yo creo que, a ver, depende el tipo de reportaje, ¿no? Pero el trabajo más rápido, digamos, el más corto es disparar la cámara siempre. O sea, viste, un 125avo de segundo, un 250, un 60, o sea, el disparo es lo más rápido. El tema es cómo lo preparamos antes, o sea, qué es lo que pautamos y cómo organizamos sentido, ¿no? En todo esto que mencioné de la puesta de cámara, el tamaño de plano, lo demás, la verdad, una vez que organizo, es rápido. Obviamente, si hacemos un reportaje, a ver, en la montaña, qué sé yo, o de deporte, eso es otra historia porque tenemos que sumarnos a ese deporte, ser deportista, estar con el otro, ¿no? Es otra historia, pero hablo de algo más simple, no más básico. Cada tema va a digamos, a requerir determinadas destrezas, ¿sí? De parte de uno. Es así. Pero eso pasa, a ver, eso pasa en toda la fotografía, Digamos, yo siempre doy el ejemplo. Si a mí me mandan a cubrir un partido de fútbol, por más que tenga equipo, yo hago macana, hago cagar, iba a decir. Porque yo no soy seguidor del fútbol, es muy probable que me pierda jugadas. ¿Se entiende? Ahora, si me mandan al hipódromo, por ahí sí saco buenas fotos. Porque conozco el tour. ¿Se entiende a lo que voy? O sea, uno cuando conoce algo, obviamente que es más lógico que sepa por dónde poner la cámara, a dónde plantarse.
si no lo conozco, me pierdo, pero pasa en todo. A ver, lo llevo a otro terreno. Nosotros con Clarisa, bueno, con Leo, que se acaba de conectar, hemos hecho infinidad de eventos sociales. El evento social, aunque parezca muy loco, se asimila mucho a un reportaje, donde las cosas pasan y no vuelven a pasar. ¿Sí? O sea, cuando los novios se colocan el anillo, pasó, se fue. Cuando le tiran el agua en la pila bautismal al pibe, pasó, se fue. O sea, es lo más rápido y lo más inmediato que hay que hacer y hay que estar ahí. Ahora, yo un día tuve que cubrir un bar mitzvah, una ceremonia judía, y por suerte en esa época estaba trabajando en la OR, y fui a un colega para que me explique qué iban a hacer, hermano, porque si no sabía todo, ¿me entendí? Me hizo una lija, porque si no, viste, estaba muerto, porque la católica la tenía, pero el otro empezaba, viste, con las tiritas, con el coso, yo no entendía nada, ¿viste? Entonces me tomé el laburo de hablar con un colega, me dio toda la guía, y entonces lo pude hacer. ¿Entiendes? Porque si no te perdés la foto. Sí. ¿No? Y la gran diferencia, ¿no? Sí, decime, Diego. La gran diferencia entre un reportaje grabado o periodístico con el de la foto, el fotoreportaje, es que vos podés tener las preguntas y en el medio tener una serie de repreguntas en base a lo que pase. Pero también te puede surgir en la foto que no, la toma que pensaste no sale como pensaste, o que el momento crucial el carpintero que está tallando algo, está cortando el serrucho, la primera toma te gustó y dijiste, no, mejor hago esta otra, y no tenés forma de tenerlo previsto eso. Algo que una semana viendo cómo trabaja y la siguiente haces todo el trabajo fotográfico. Claro, totalmente, claro. Totalmente, bueno, por eso digo la insistencia, pero por eso la insistencia, a ver, de que cada rubro, digamos, merece cierta atención. Si vos, por ejemplo, estás haciendo un reportaje a un torno automático que hace tornillo, como es automático, hace 1000 tornillos por minuto, siempre hace lo mismo. Pero claro, como bien dijo Diego, si un tipo está serruchando una pieza, no te gustó la toma, ¿no? O sea, estamos con problemas. O sea, pero más vale que es así. Bueno, pero eso es parte de la digamos, de la emoción también que nos genera cuando hacemos el trabajo, ¿no? De decir, bueno, me estoy sometiendo a esta exigencia, si tengo que repetirla, la repito, si no la puedo repetir por algún motivo en particular, porque no pude ir más al lugar, tengo que tener la habilidad de ficcionar algo y de reemplazarlo con otra imagen. No queda otra. Vamos a poner que eso pasó y que, no sé, que el tipo no está más, que no tiene más serrucho, ¿no? Una analogía. Entonces digo, bueno, ahora lo tengo que ficcionar, ¿sí? No está más la persona, agarro la mano de otra persona, agarro otro serrucho, agarro otra madera, o sea, uno ficciona cuando no tiene la herramienta. Lo que sirve, escuchen, hay una frase en la imagen de muchos años, que yo no me acuerdo quién la dijo, a mí me la dijo un profesor hace muchos años, y no sé si fue el autor, él decía que era el autor, y decía, lo que sirve para mentir, sirve para decir la verdad. Yo pensé que el autor era vos. En imagen. Por ahí fui yo, mi memoria, viste, es tan rara, Clarisa, por ahí fui yo siempre lo dije, pero pensé que me lo dijeron a mí, pero es muy posible. Para ser mentiroso hay que tener buena memoria, ¿verdad? Sí, pero la memoria en fotografía es buena, porque si vos hiciste una foto para mentir, la foto está. Entonces, aunque no tengas memoria, vos buscás la imagen y sabés con qué mentiste con esa foto. Pero mentiste para decir la verdad. Lo que pasa es que Clarisa mente mucho. Y bueno, sí. Es el conocido, nadie soporta un archivo, ¿no? Sí, bueno, claro, sí, nadie soporta un archivo, seguro. Pero bueno, es tal cual como dice Diego, ¿no? Esta cuestión de tener una oportunidad y de que esa oportunidad por ahí falló y hay que reintentar, y bueno, eso siempre, o sea, muchas veces nos pasa, porque no depende de nosotros, depende de la otra persona que está trabajando, obviamente. Pero bueno. ¿Dónde tiene esto ¿Cómo?
¿Alguien está preguntando? La mamá de Diego está buscando algo técnico. También me parece importante, ¿no? No, mi servicio. Un tema que hablábamos que es generar... Está hablando Cristina, a ver, espera Cristina, Sí. está hablando Cristina, que la estoy escuchando abajo. Dale Cristina, a ver. Dale fuerte, Cris, que se escucha A bajito. ver, ¿se escucha ahí? Sí, dale. También es importante algo que hablábamos, que es generar empatía con esa persona que vamos a entrevistar. Porque, bueno, tenemos que estar, no sé si un rato, unos días, y se genera una relación también, y ese respeto hacia el trabajo que tenemos que tener de que está haciendo, a su tiempo, a no tampoco interponernos en su labor cotidiana. O sea, son varios aspectos también a tener en cuenta, ¿no? Totalmente, Cristina. ¿Yo sabes qué nombre le pongo a eso? A esa parte, preproducción. O sea, hay una investigación y en muchos casos hay una preproducción. O sea, antes de hacer el trabajo, la preproducción sería el espacio que uno utiliza para eso, para generar empatía, para trabajar con la persona, ¿sí? Esa es la parte de la preproducción, que a veces uno la obvia, pero en muchos casos, cuando hay personas no hay que obviarla. Tenés mucha razón ahí. O sea, hay que estar en contacto, hay que ir varias veces. La primera vez no hay que ir con la cámara, o hay que ir con la cámara y no sacar fotos. Es una estrategia muy vieja, o sea, uno va a una persona que nunca se saca fotos. Entonces vos vas a charlar con él planteándole un reportaje o una cuestión y vas con la cámara colgada, ¿sí? Él va a ver la cámara, vas a charlar, vas a estar media hora, si podés tomás algo, no le saques ninguna foto. Te va a preguntar en algún momento, no me vas a sacar hoy, no tengo ganas, mañana, tengo mañana, me copé. O sea, Necesito también, no tengo ganas. No tengo ganas, no, al tipo no, pero me refiero, o no se dio, ahí se fue empatía a cualquier lado ahí. No, porque ahí se puede generar dos cosas. El tipo puede decir que era tímido a la cámara y dice, no, yo quiero que me saques hoy. Y vos aprovechás y le sacás y el tipo se relaja. O te dice no venga más. No, y el tipo, bueno, si no venís más, parte de la preproducción falló y buscás otro. Claro. Sí. Si era un carpintero, buscás otro carpintero. Claro. Así de corta. Bueno, pero para eso sirve la preproducción, porque si no después todo el trabajo falla. A no ser que sea un personaje, perdón, que cierro con esto, a no ser que sea un personaje irreemplazable, ¿no? Vos decís, tengo que hacer un reportaje a un personaje irreemplazable, lo tenés que cuidar, viste, como el oro, como una niña, viste, porque si no, tengo que conseguirlo. Pero bueno, siendo, por ejemplo, un oficio o algo que podés hacer con otra persona, creo que bueno, también hay que darse la oportunidad de probar. Pero bueno, pero mira, es así. Yo justamente todo lo contrario. Yo fui 2 veces, no logré la oportunidad porque no estaban haciendo lo que yo iba a sacar. Y un momento pasé de casualidad y me dijo, pasa ahora. Y iba con la cámara colgada y hice todo ese momento. Perfecto. Sí, Clary, Clarisa, ¿me escuchás? Sí. ¿No? Sí, Bueno, sí. yo digo, si no hay preguntas o intervención, por ahí ahora sería piola pasar las imágenes y podemos hacer la intervención mientras ellos cuentan. O digo, los invitados pueden preguntarle al autor, no a mí. Si me preguntan a mí no pasa nada, pero digo, me parece interesante, aprovechando que no hay 200 personas y que podemos ser ordenados, si mostramos la foto, cualquiera de los invitados podría preguntarle algo al autor, si les parece. Perfecto. Bueno, justo que arrancó Javi contando su experiencia, aparte estaría bueno, pero arrancamos, si querés presentar pantallas como las de él, y Dale. El otro grupo, ¿dónde está? Que están todos calladitos. Están, Miriam, bienvenida Miriam, que nos Javier, ¿a qué otro grupo te referís? Al de nosotros somos 8, hasta que llegamos. Cuando hablas de... ¿A qué otro grupo te referís? A los otros, a los que están calladitos. Pero decido con nombre y apellido. ¿A qué grupo te referís? ¿Qué grupo? Ponele Estela, Cecilia. No, estamos confundidos. Ahí está, otro que no. Bueno, vos decís los otros participantes del taller avanzado de los miércoles.
Claro, que los veo... ¿A eso te referís? Ah, escondidos. no, pensabas que hablabas de otra gente. Ah, muy bien. No, está bien, qué sé yo. Perdón, ¿ese señor Bruno trabajaba con ustedes? ¿Leo Bruno? Sí. Leo Bruno trabajó, fue alumno mío en la Escuela Panamericana de Arte, después fue estudiante de mi cátedra, trabajamos muchísimos años en eventos y en ediciones y en video y fotografía industrial, en video y fotografía médica, en fin, hemos recorrido el largo camino y lo seguiremos recorriendo, creo. Muy bien. Sí, para mí no. Lo que pasa es que Leo es mucho más joven que yo y es muy probable que él agarre la manija del Honka mío, ¿viste? No. Pero bueno. Pero hacerlo redondo, así lo vas empujando mejor. Redondo, claro. Sí. Para mí un honor que Daniel me diga colega, porque yo arranqué aprendiendo de él. Los primeros lentes... colega, porque ahora él es máster. Angular, normal y tele me lo enseñó él. Yo empecé con él, desde lo básico, así que un honor, muchos años. Él me llevó a trabajar con él hace mucho tiempo y bueno, y seguimos en contacto, así que yo agradecido y estoy acá atento a gracias por venir. Gracias a ustedes. Bueno, ¿vemos la foto? ¿Se ve bien, no? Sí, se ve perfecto. Sí, perfecto. Bueno, mostramos todas las fotos y después explicamos un poquito de qué se trata, ¿les parece? Vamos a ver las dos que seleccionamos, pero si querés, mientras les vemos, podés contarnos más o menos qué te pareció la experiencia o lo que quieras decir al respecto de la Perdón, una cosita, déjame arreglar una cosita con Clary Ibero. Clary Ibero, vamos a hacer como pautamos, las dos fotos de cada uno y habla el autor. Sí. Y preguntan al autor lo que quieran, ¿sí? No muestres las fotos juntas. Yo, mientras habíamos cuenta, voy a mostrar las dos fotos seleccionadas. ¿Sí? Las dos de él. Las dos de él, sí, exacto. Listo, ahora sí, tiene la palabra Javi. Bueno, esto es la mezcladora. El oficio fue, le di por llamar yo, harina y agua, que es como trabaja una panadería para hacer todo lo que hace. El pan, las medialunas, todo lo que se vende de una panadería proviene de harina y agua y se dice que es una de las cosas que más plata da y que menos gasto tiene, porque es harina y agua. Podrás ponerle manteca en algunos casos, pero esa fue mi idea. Con una panadería cercana acá, a mi casa, fui viendo las distintas tareas que hace una panadería. Primero la masa, después la mezcla, después los cortes que se hacen de las distintas cosas que se van a hacer y después el material concluido que sería estas medialunas y todo lo que hace una panadería. La idea que, bueno, al encontrarme ahí me encontré con que algunas panaderías no tienen todos los empleados en blanco y no querían salir en la foto. Y el dueño tampoco quería mucho que se vieran los empleados que tenían. Entonces trabajé, no se ven acá en estas fotos, pero solamente tratando de mostrar sus manos trabajando la harina, sus manos en la mezcladora, sus manos en los cortes para las facturas o para las distintas cosas que se hacían, sus manos a ingresar ese material al horno y cómo quedó terminado fue la segunda foto, están las medialunas ya como para el último enlace con la panadería, que es la compra de la gente, ¿no? La exposición de las facturas terminadas. Y bueno, vas viendo justamente en un oficio, porque a veces uno va y compra una medialuna y no tiene ni idea cuáles son los procesos para llegar a eso. Y bueno, fue por suerte toda la seguidilla de fotos desde la masa presentada a cómo queda concluida la factura a la venta. Bueno, está bueno eso que dijiste, Javi, de que lo que hablaba Daniel antes también, de las limitaciones que uno se puede encontrar en el momento, que uno puede tener la toma pensada previamente, pero en el momento
hay limitaciones que pueden surgir con respecto a eso de que vos tenías pensado fotografiar a los empleados y te limitó las circunstancias, no cambiar el plano. Claro, de la empatía es también lo bueno para desarrollar la técnica. Porque cuando vos sos amigo del dueño de la panadería, vos te podés meter en lugares, ya el empleado sabe que venís por el dueño, no que venís porque bajaste de un helicóptero y te metiste ahí. Entonces te llega la posibilidad de sacar momentos que en otros casos no los tenés, porque no podés entrar a la cuadra, porque no quiere el que está haciendo la masa que lo vean. Entonces por eso yo en 15 o 20 minutos hice las tomas que terminaron siendo las únicas tomas que hice. Está perfecto, muy bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta para hacerle a Javi o alguna duda? Bueno, aplaudí, a Javi. Muy bueno, muy bueno. Muy desadora esa. Sí. Los planos cerrados también como cuentan, ¿no? Está bueno eso, porque nada, uno ve la textura, ve el material, la harina, ve todo esto con lo que se trabaja, está bueno. Es muy interesante eso, creo. El brillo. Esta foto de claro, ella te lo dije, Javi, pero lo voy a repetir acá para que escuchen todos. Está muy bueno, sí. Es para algún catálogo de productos de panadería. Muchas gracias, Diego. Muy bien, Javi, buenísimo, gracias. No, gracias a ustedes. ¿Vamos a Cristina, Vero? Sí. Vamos a Cris, ¿estás ahí? Sí, estoy acá. Sí. ¿Qué pasa, Cristina? Bueno, Cris, contanos un poquito cómo surgió la idea o lo que quieras vos comentarnos. Bueno, quiero contar un poquito cómo yo me acerqué al taller de Daniel, Clary y Vero, un poco con la idea más que todo de sacar fotos de a lo mejor de obras mías, más por el lado del grabado, de la pintura, y bueno, después con el paso de la ejercitación realmente me entusiasmé y bueno, ya la fotografía pasó a ser el objetivo principal al que estoy abocada ahora, ¿no? Bueno, cuando surgió esta propuesta, yo me sentí, digamos, muy interesada, pero a su vez con un desafío, porque tenía que saber de qué se trataba el oficio que iba a elegir y, digamos, de qué, cómo iba a ser las tomas, o sea, todo ese ángulo. Entonces, bueno, analicé, pensé cuál iba a ser mi elección y decidí la línea de homenajear a un ser querido. Entonces tomé la electricidad, que había sido el oficio que había desarrollado durante su vida. Esa persona ya no está con nosotros y yo tengo en mi poder, como legado, determinados elementos, herramientas, en este caso este panel de pruebas. Y bueno, fui haciendo acopio de material y empecé a analizar cómo iba a, qué punto de vista le iba a dar, porque lo que más me interesaba transmitir, además de una buena imagen, era un sentimiento donde él estuviera presente. Y bueno, en la próxima foto se va a ver de la manera que resolví la presencia de él en la imagen, ¿no? Está muy bueno, muy bien. Está bueno la relación con lo emotivo también, lo personal, ¿no? En este caso, creo que eso es algo que moviliza un montón. Desde la búsqueda tuya hasta lo que uno recibe. Es muy interesante. Muy buen trabajo, muy buena búsqueda a nivel personal, me parece también.
Y lo preguntas, ¿alguien quiere comentar algo? Mostrá otra un poquito más, Vero. Te leíste poco eso, mostrá otra. Bravo, Cris, Bueno, gracias. Bueno. Excelente, Cris. Además, yo agrego, Cris, una cosa muy chiquita, que además nos dice, tienen un sentido didáctico estas fotos, ¿no? Porque no es algo que ahora esté tablero, sobre todo que veamos, ¿no? En lo cotidiano. Entonces, yo por lo menos aprendí con tu foto, ¿no? Me parece que la obra de Cris mantiene todo su recorrido a través del arte y pudo plasmar artísticamente el diseño para luego ejecutar la foto. La verdad que es como un cuadro, es un cuadro fotográfico que plasma la esencia que quiso destacar del trabajo de su suegro y bueno, va a quedar, realmente me emociona Sí, muy emocionante. Sí, es emocionante, muy interesante. Sí, y la elección de los planos cerrados, cómo nos acerca, ¿no? Más a esos objetos y, bueno, y acá que está la foto, más aún, ¿no? El color que hizo destacar, porque puso el blanco y negro de la imagen con los colores por atrás que hacen que se destaque, o sea, ella usa la paleta pictórica dentro de la foto, me encanta. Sí, lo estético, lo estético, el color, el contraste. ¿Dónde entras también? Porque ella tiene ese ángulo por donde entra, que es la imagen de él, y lo traslada al trabajo, ¿no? Eterno para su imagen, ¿no? Es muy importante. Sí, desde recuerdo también. Vicky quería decir algo. No, ¿qué tal? Verónica recién decía esto del plano cerrado, yo no sé de fotografía, pero claramente se transmite, no lo digo porque sea mi abuela, pero se ve claramente que tiene el arte en la sangre y esas dos fotos cuentan una historia. Te dan ganas de saber más, de conocer más. Te invitan como a acercarte y querer saber más de esa historia y me parece que eso en cualquier tipo de arte es fundamental. Sí, mediante lo expresivo, sí, tal cual. Sí, te acerca al personaje aunque no lo conozcamos, queremos conocerlo, saber su historia, nos traslada y saca del recuerdo y deja en la memoria a través de la imagen, me parece. Sí. Muy bueno, mis felicitaciones. Muy bueno. Muy bueno. ¿Vamos con Daniel, Vero? Vamos con Daniel. Sí. Ahora hacer una pregunta, Cristina. Claro. ¿Las herramientas eran de tu suegro? Sí, muchas sí. Muchas sí. Qué linda esa pinza de punta, por Dios. Bueno, Dani, ¿estás ahí? Bueno, sí, estoy. Estaba esperando. Muy bien. No trajiste a Wilson, tuviste más. No, está con COVID. No. Está desinflado, pobrecito. Bueno, mi nombre es Daniel Quiroga y a mí también siempre me gustó la fotografía y por cuestiones de tiempo y otras cosas nunca le pude dedicar. Pero ahora, bueno, junto acá con los chicos del taller estamos sacándole el polvo a la máquina de fotos. Y cuando nos dieron la consigna de fotoreportaje, me pareció un gran desafío para mí, porque había que tener en cuenta muchas cosas, y más hoy con el tema de la cuarentena, COVID, que no se puede ir a muchos lados. Bueno, consulté con los chicos de Pisan, de Epic Shine, y de acuerdo, y me dejaron compartir varios días, fines de semana, y los momentos de su trabajo, es decir, invadir su momento. La verdad que lo disfruté mucho y traté de mostrar la magia que hacen ellos con los autos. Porque he visto autos viejos con la pintura quemada por el tiempo y le ponen mucho detalle, mucho trabajo y las dejan como 0 kilómetros, como si fuera su momento cuando salieron a robar. La verdad que me gustó mucho el trabajo.
Dani, ¿vos conocías previamente cómo trabajaban o te sorprendiste ahí en el momento cuando fuiste a hacer? No, yo conocí a, bueno, Gustavo, es uno de los integrantes, lo conocí cuando empezó la vuelta de casa y me pareció bueno, porque la verdad que tiene muchos detalles, muchas cosas particulares y cuando dijeron un oficio dije, bueno, este tiene que ser el oficio. Con certeza, lo supiste. Sí, no lo dudé. Muy bueno. El único problema que tuve, bueno, fueron problemas con las luces, la puesta de cámara y aparte con los momentos, porque digamos, depende de los trabajos, tardan 2 o 3 días, por ahí se pasaba el día, tenía que esperar otro claro. día, la semana, y bueno, lo logramos hacer. El tema de los reflejos también lo habían traído, ¿no? ¿Algún tema? De las luces y eso. Sí, trabaja con mucha luz, tipo de luz, mucho reflejo. Y la verdad que fue interesante el trabajo. Me gustó. Muy bueno. El agua es un espejo, ¿no? Vemos, deja todo gris. Es un desafío. Sí, inclusive, no, ahí no se ve, pero hay momentos en que con una luz muy tenue van pasando por toda la parte de guardabarro, puertas, capot, y van viendo el detalle, a ver qué falta pulir, qué no falta pulir, qué falta sellar. La verdad que es un trabajo muy detallista. Y aparte, con mucha luz, Dani. Sí, muchísimo luz. Hay 8 tubos ahí a la derecha, arriba, al costado. Sí, inclusive tenés el techo del otro lado. Claro, ahí arriba, son todos tubos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, como 11 tubos en una superficie no tan grande. Sí, no, por eso, porque necesita mucha luz por el detalle, inclusive... Para ver los detalles de la chapa. A veces con esa misma luz se ayudan con una luz más pequeña y van pasando más de la chapa para ver si hay imperfecciones o no. Eso es lo que más te costó hacer los focos necesarios, ¿no? Sí, porque se me quemaban o se me quemaba demasiado o parecía yo un reflejo de la chapa. Pero bueno. Claro. Sí. Muy bueno. Bueno, felicitaciones, aplausos. Parece que la obra de Daniel destaco la energía, ¿no? Que pone y esa vibra que para los que les gustan los fierros, yo lo veo y veo como si fuera mi papá que le encanta, todo lo que tiene que ver con los autos y el diseño muestra y destaca perfecto. La verdad que podría ser la portada para una exhibición de autos, perfecto, me encanta la luz que tiene. Tal cual. Muy buena. Muy lindo, sí, muy lindos planos. La revista Corsa. Sí, para el fierrero es publicitario también. Claro. Sí, acá vemos el número para la revista. Aparte la posición de la persona que el ángulo del brazo como diciendo acá está la pasión que le pone a los que les gustan los motores, está buenísimo. Sí. Involucra a la persona también con el plan. Exactamente. El filtro de aire, Dani. Bueno, muy bien. Una cosita, Clary, una cosita. ¿Me escuchan? Sí. Sí, señor Barón. Un detalle ínfimo, pero para que no se escape. Hoy cuando estaba charlando de la puesta de cámara y la puesta de luz, este es un claro ejemplo de donde en un reportaje la puesta de luz no depende de nosotros, o sea, del autor. O sea, la puesta de luz depende del oficio, o sea, necesitan esa luz, lo cual implica doble trabajo porque te obliga a organizar una puesta con una luz ya existente, porque si no estás mostrando una irrealidad, entonces me parece... Te obliga a buscar la luz que precisás vos para sacar la foto. Claro. Bueno, seguí con el otro, era una boludez que dije, nada más, disculpen. Habíamos quedado Claro, Ibero y yo que no íbamos a hablar. No. Iba a hablar de que no iba a hablar. Dani, fíjate que es la panadería de Javier. Está bueno el comentario que hizo Daniel. Por lo general yo hago, por lo general yo hago comentarios de mierda, pero no sé.
Pero ese contrapunto a la foto de Javier de la panadería, que es un ámbito oscuro. Claro, bueno, sí. Claro. Totalmente. Exactamente. Muy bien. Bueno, Vero, ¿seguimos con Estela? Seguimos con Estela, dale. ¿Dónde está Estela? Estela, ¿estás ahí? Ahí está, muy bien. Hola, Estela, te hemos saludado hoy. Hola, Estela. ¿Todo bien? Todo bien. Alto pelo Estela hoy, Pero se planchó el flequillo, muy bien. Estela, ¿por qué? ¿Podés hablar que no te veo en imagen? Sí, ¿ahora? No sé, ¿tenés la imagen cerrada? No, ahora yo la veo, Ve. Soy yo que no. Señor, no puedo Me quedó decir que chica la pantalla también. No hay problema. Listo. Bueno, soy Estela Maris, elegí el oficio de motorman de tranvía porque me parecía que es un oficio que estaba está en realidad en desuso, quedó desempleado porque es un transporte que quedó en el olvido por la evolución del transporte y la vía misma, y bueno, se puede rescatar que en el barrio de Caballito hacen un recorrido histórico para comentar más o menos de qué se trataba este transporte. Y bueno, aproveché eso y destaqué el transporte, bueno, en realidad el oficio que es el del motorman en sí. Así que bueno, acá están las muestras con las muy buenas. Muy buen trabajo sí, muy buena idea. La elección de los planos, también la incorporación de la mano. Había varias más también, había otras lindas también. Sí. Fue difícil la hora de elegir. Porque había, en todos los casos, fue un trabajo increíble de 10, 12 fotos de cada uno que era difícil, pero bueno, se eligió en esta se ve clara la acción, en realidad las dos elegidas a mí me gustaron mucho, pues me gustó que hayan elegido esas porque en realidad se muestra la mano en el, no sé cómo se llama, la acción en sí del oficio y bueno, y el tranvía que acá vas a ubicarse espacialmente con esta que es más clara. Cerca de tu casa, Vero. Sí, la verdad que el motor veía. Es más, de este oficio está muy bueno que lo haya destacado, me encanta el motivo, me encanta, además de la foto, porque realmente los trenes son tan hermosos de sacar las fotos y también las personas que trabajan, la verdad que la maquinaria es tan lindo, es algo tan hermoso que ha quedado en desuso, salvo cuando viajas en algunos otros países lo ves, y también cuando, bueno, vas a Caballito, que es hermoso. Sí, con mi de nostalgia, ¿no? Los oficios tienen algo nostálgico, ¿no? Sí, pero por ejemplo, que es tan hermoso, no se puede visualizar como se visualizaba antes, salvo cuando vas a otros lugares. O vas al tren de las nubes, o qué sé yo, algún lugar donde tiene como esas características. Iba a hacer un reclamo, Sí. Luz no dijo nada de las medialunas mías. Ay, no, mira, yo te voy a explicar. De todo menos de las mías. Tenés razón, te lo digo ahora porque me encantaron y ¿sabes lo que te iba a decir? Que si yo veía esa foto me daba ganas de comer alguna. Muy bien. Estaba tan bien iluminado, perdón, Javier. La posibilidad no por eso, porque Luz. ¿Por qué no decís la verdad? ¿Por qué no decís la verdad? Que solo hablas cuando hay fotos lindas. ¿Por qué no decís la verdad? Exacto. Bánquesela. Yo dije, pusieron una editorialista y me dejaron afuera. No, para nada. Fue en realidad, sinceramente, cuando las vi dije, pero qué original la forma de enfocar, porque me gustaron mucho, en serio, pero no pude, porque me había desconectado yo, porque ando medio con delay. Muy bien. Bueno,
volviendo al tema de Estela, tanto Estela como Cristina también trabajan mucho con la historia, la nostalgia, eso está bueno. Las dos trabajaron mucho eso, me parece que se refleja y llega muy claramente al espectador. Eso, había un comentario, Dani. Había una foto donde se los veía a los Motorman de cuerpo entero con sus trajes uniformes, de pantalón gris y camisa celeste, bien prolijos y como orgullosos de portarlo, digamos, ¿no? Sí, y de espalda. Conduciendo. Esas también estaban buenas, como que le daban un toque a la foto. Sí, es cierto. Bueno, muy bien, lo bueno de Cristina, lo bueno de Cristina de Estela que busca en lo antiguo el recuerdo permanente, ¿no? Claro. Porque aunque no los veamos, los tranvías están en el corazón de Caballito por lo pronto de hace muchos años. Está el estacionamiento, está toda la circulación que sale por Rivadavia, por Ortiguera y que llega ahí a San Juan. Pero también un recuerdo de algo que en el mundo todavía sigue vigente, y acá se lo sacó, no sé por qué, porque hicieron un negociado seguro para vender las vías, andar a saber qué. Pero emotivamente el tranvía es el transporte porteño por excelencia. Y aparte se tiene que volver porque es muy ecológico, por eso lo vuelven a tener en los países. No lo sacan, es muy ecológico. Claro, tal cual. Bueno, Javi y Daniel trabajaron más con lo actual, acá justo Crisi y más con la historia, Crisi y Estela. Muy bueno, muy bueno. Muy lindo, gracias Gracias. Bueno, Estela. ¿Con Dieguito? Vamos con Diego. No tengo conexión. Ahí está, Dieguito, ahí está. Es todo tu público, Diego, lucite. Vamos, Diego. Bueno, yo soy Diego Cerro y saco fotos de hace muchísimos años y quería ajustar algunos conceptos y conocimientos y caí acá en este taller bendito. Caí acá, digo. No, la verdad rápido, digo, muy bien. Bueno. Ahí, bueno, sí. Un hallazgo. Sí. Y bueno, obviamente siempre con mis bocadillos de la vieja data, de la vieja época, de lo que aprendí con papá que anda por ahí escuchándome. Bueno, cuando surgió el tema de los oficios, no se me ocurría nada y escuchándola, o sea, mientras los compañeros hablaban de lo que iban a hacer, Javi con la panadería, Estela con su, primero que fue una truncada intento de tapicero, que era otra cosa que me gusta, tapicería, que no fue, bueno, escuchando eso, empecé a decir que bueno, hago trabajos en cuero. Este trabajo es un autorreportaje, sería. Hago trabajos en cuero y hacía mucho que no hacía nada. Y bueno, solamente hice un par de fotos, hice 10, 12 fotos de lo que es trabajar el cuero, algunas trabajero puntualmente. Y acá hay dos imágenes que eligieron, que resuelven un poco el trabajo, que bueno, los materiales. Y en la próxima creo que se ve un poco el momento de la mano de quien lo hace, ¿no? Pues voy a hablar Daniel de la mano y el serrucho, ahí está, son mis manos. Ay, me encanta esa foto. Son mis manos. Qué manos trabajadas así, me encanta. Un proceso, como se dice, de bueno, estoy ahí cosiendo una pieza. Sí, tan hermosa para dibujarlas. Y herramientas dando vuelta, que siempre es esa desprolijidad que del momento de trabajo. Pero bueno. Está muy bueno eso, el autorretrato también, y que vos conocías bien el oficio. Retratar el oficio que uno más conoce está bueno. Sí. Una experiencia. Y además un compromiso también importante. Y era como jugar las dos cosas, ¿no? O sea, desde mi punto de vista, que es trabajar el cuero desde mi punto de vista. O sea, podría haber ido al taller, podría haber ido a una feria, a un artesano, verlo trabajar, sacarle fotos pero bueno, no fue así. Digo que es un riesgo y un compromiso importante que tomaste ese. Me parece que está bueno también. Que involucraste de una manera en dos amores o dos pasiones. Efectivamente, crucé
dos pasiones, sí, la fotografía y obviamente el trabajo en cuero en general, que es lo que me gusta mucho y también lo tenía dormido, o sea, a pesar de esta pandemia que hemos retratado muchas cosas, el cuero lo había dejado medio abandonado. Así que bueno, me gustó esta idea de decir, lo refloto acá con esta muestra. Y me acuerdo que Barone te felicitó por elegir algo que hacías vos. Sí. Que es muy importante. Si felicité a alguien. Yo lo grabé. No, por ahí ¿Está grabado? Sí, está grabado. Te costó despertar un poco el cuero, pero lo despertaste al final. Vamos, Diego. Muy bien. Muy buena la atención de ver el detalle de las manos y cómo las manos que trabajan, todo eso. Ay, esas manos en escorzo están buenísimas para dibujar. Es como, no sé, marca como una antesala de lo que vas a hacer. Me encanta. La verdad que como esas manos como con los nudos y tratando de separar. Está muy bueno ese trabajo para dibujar. Habla mucho de dirección y que vino Me encanta. Una cosita, me encanta que a Luz, menos la de Javi, le gustan todas. ¿Viste? Ay, qué Increíble. Buenísimo. Después me la ponen. Se apagó la luz. No, me desconecté. Yo quería comentar algo de la otra foto de Diego. Yo siento acá como que entro en este universo y recorro a través de las herramientas cómo será la construcción de esto que se está haciendo. Me hace proyectar. Sí, me genera esa presión de cómo será esa obra terminada. Me siento que entro da un interés de continuar viendo el resto. Sí, siento que entro en este universo como si entrara en su casa, ¿no? O en ese taller. Así me siento, como una invitación a entrar a este taller. Sí, tal cual. Diego, ¿vos mostraste después terminado eso? No estaba terminado, estaba un 70%. Ah, pues yo no me acordaba de haberlo visto terminado. No, es el vino del tapo de escritorio, esos papelitos de 9x9. Ah, entonces sí lo lo hiciste. pasaste después. Sí. Lo monté para que quede como terminado, sí. Sí, lo mostraste con las 4 cerrados. Claro, y acá se ponen los papelitos y eso, sí, es verdad. Ahora me acordé. Sí. Muy bueno, digo, muy bueno. Muy bueno, el detalle de los electrones, Qué suerte que caíste en este taller, qué suerte. Estas fotos yo las pensaba en mi mente, las imaginaba, y más allá de que sean unas fotos de working process, del paso a paso de un trabajo, las quería hacer un poco más artísticas, un poquito más didácticas. No, más con esos desenfoques acá y... Ah, muy bien. Son dos planos cortos. ¿Eso qué es? Eso es la goma, ¿no? No, eso es un rollo de cuero, eso es un rollo de cuero. Ah, ese es el hilo. Mira, es una bobina de hilo muy grande, que es un hilo finito que le usamos. Parece un perfume. Con la tapita. Este es un punzón, es el mango con un fijador que quedó oculto. Iba a aparecer la última foto y después nunca apareció. Pero bueno, sí, es un punzón que... Todas las herramientas no son compradas, las armé yo, las hice yo, las adapté, o sea... Una consulta también es interesante. Me encantaría escuchar a los padres que opinan de lo que hizo el hijo. Muy bueno, muy bueno. Yo me voy. Bueno, no sería muy objetivo, ¿no? No importa. Sí, a su edad puede ser objetivo ya. Sí, la edad te da objetividad. Sí, te da experiencia. Te da... No, bueno, yo he visto trabajos de cuero de Diego, una famosa libreta, tamaño A5, que es la mitad de la 4, y
un día Diego la vio y dijo, yo te la puedo forrar en cuero. Y la verdad que iba por la calle, la gente, ay, ¿dónde compraste esta libreta? Era una libreta común, creo que era. Bueno, no es tan común porque es de 3 anillas. Qué bueno. Y me lo forró en cuero. Y después muchas otras cosas también, que ya ni me acuerdo. Y vi cosas que hacía él ahí por su cuenta. Y bueno, y como recomendación, Diego, hacete una selfie sin camisa, así juntás tus dos pasiones. Diego Nuevo. Diego Nuevo. Porque ya Muy bien, Diego, hermoso. Felicitaciones. Muy bien, muchas gracias. Son 2 fotos autorreferenciales, ¿no? Que acá lean el chat. Sí. Bueno, vamos a terminar con Ceci. Con Ceci. ¿Dónde está Ceci? Acá. Bien. ¿Dónde estás, Ceci? Pero poné en imagen. No te veo la foto. Abajo tuyo está. Sí, no, pero no pone la imagen. Si se ve acá. Sí, ahora la veo. No, ahora van a hablar, no para y se va a ver todo el tiempo la imagen. Seguro, con la que vamos a hablar en A mí me gustó. Es el momento a todos para hacer preguntas, porque a Ceci le encanta hablar, Sí, Cecilia, escucha esto. A mí lo que me gustó que hoy, viste que yo nunca respondo en el grupo, pero entraron como 120 mensajes, obviamente yo los leo, pero no los respondo. No había ninguno. Y todos decían, no, 3 minutos, yo les regalo los 2 minutos al otro, yo no hablo. Y estuvieron zanateando hace media hora que están zanateando, loco, déjense de joder. Ahora, Ceci, tenés tus 3 minutos. Que pueden ser más porque los demás hablaron un montón. Le damos 15 minutos. Y con tu preámbulo, que más quiero. Bueno, mi nombre es Cecilia Martín. Como dijo Dani, cuando fue su turno, también era una cuenta pendiente para mí estudiar o hacer algo relacionado con fotografía. Siempre encontraba alguna excusa, entre comillas, para no hacerlo, pero bueno, en mis años de facultad me era bastante complicado encontrar un momento para hacer otra cosa recreativa. Y bueno, por algún contacto en común, el año pasado caí en el taller, como dijo Diego. Si bien, bueno, fuera del taller ya sacaba fotos y hacía lo que podía, algo pude mejorar en estos meses, ya desde septiembre del año pasado, no sé si lo dije, arranqué y la verdad que estoy muy contenta de seguirlo. Ahí vengo. Con respecto al ejercicio del oficio, cuando lo plantearon los profes, la verdad que me sentí recontra perdida, no sabía para dónde disparar ni dónde enfocar. Lo primero que pensé fue una bicicletería, así que bueno, decidí una bicicletería de barrio. Decidí ir a hablar con la gente del negocio, justo tenía que arreglar mi bicicleta, llevé la bicicleta, la idea era sacar al bicicletero arreglando mi bici. Y bueno, llegado el momento de ir a sacar las fotos, no me sentí cómoda, no me pude relajar, la gente no me siguió tampoco como para estar tranquila y poder sacar las fotos con tiempo y con dedicación. Y así que bueno, las imágenes claramente reflejaron todo eso y no me gustó. Descarté la idea y justo Verónica, quien ven en la foto, en ese tiempo me comentó que quería hacer un mural en la casa, en su habitación justamente, y ella es diseñadora. Y como a mí también me gusta todo el tema del diseño y pintura, dibujo, etcétera, a ella le sirvió la idea de que yo le saque las fotos y a mí me sirvió justamente para el trabajo del taller. Así que nos vino al pelo las dos y bueno, hice el trabajo sobre el mural de Verónica, ¿no? Esas son las imágenes. Está bueno